Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Es conocido, hay un cuento muy conocido de una persona que de los 120 años, después de su vida, sube al cielo y le muestran toda su vida como si fuesen pasos sobre la arena. ¿Sí? Y de repente ve que siempre hay dos pasos, dos huellas, o sea, huellas de dos personas, que él lo relacionaba con él y con Dios, como Dios lo acompañaba en cada momento de su vida, pero de repente se dio cuenta que en los momentos más duros, más difíciles de la vida, en esos momentos de desafío, de repente había una sola huella. Entonces le dijo a Dios, Dios, ¿me abandonaste en los momentos más difíciles? Entonces Dios le respondió, no, las huellas que vos ves son las mías. Te alcé, te levanté en mis brazos y te llevé adelante. Es un cuento conocido que habla, que representa en realidad el bitajón en Hashem. ¿Qué significa la palabra bitajón? Significa la confianza que la persona tiene que tener en Dios. Y desarrollar la confianza no es algo fácil. Porque confiar es muchas veces tirarte vieron que cuando uno va al circo y de repente hacen piruetas y a uno lo tiran altísimo y después lo agarran, el que está en el aire volando tiene la confianza de que el que está abajo lo va a agarrar, porque si no lo agarra, cae y chao. Entonces, el tener confianza no es algo fácil, confiar no es fácil. Y David Amelech nos dijo, el rey David en el Teilim dice, Veaboteach ba Hashem, Gesed y aquel que confía en Hashem lo va a perseguir el Gesed, digamos, la bondad. La bondad, o sea, las cosas buenas lo van a perseguir. Es decir, en otras palabras, de este Teilim de David Amelech se entiende que la persona puede generar bondad. No solamente esperar la bondad, sino generarla. Buenas noches. Hay una carta del Rebbe en la que nosotros vemos una respuesta poderosa del Rebbe sobre el tema del bitajón. Es de una persona que tenía de profesión, era yojet. ¿Sí? Era yojet, él faenaba, tenía muy buen sueldo trabajando de yojet. Pero generalmente los frigoríficos no están en lugares céntricos, no están en ciudades donde hay comunidad, donde uno puede tener un minyan, donde puede tener, digamos, todo lo necesario para poder rezar 3 veces por día con minyan. Entonces, esta persona, este yojet, le falleció el papá y él tenía que decir Kadish. Pero él tenía un dilema. ¿Cuál era el dilema de él? Por un lado, su parnasá, es decir, el sustento para su hogar, su trabajo, estaba en la Yefitá. Ahí él trabajaba ahí muy bien, ganaba muy bien. Pero el problema era que no podía decir Kadish por su papá. Y en ese caso, los que podían decir Kadish eran sus hermanos. ¿Sí? Entonces, pero por otro lado, si él se quedaba, digamos, dejaba su trabajo y se quedaba en la ciudad donde él vivía para poder decir Kadish, entonces el problema iba a ser que quizás no iba a poder afrontar los gastos del entierro de su padre y también iba a perder el trabajo que era con lo que él mantenía a su familia. Entonces esta persona, este Yohet, le escribió al Rebe. Le preguntó, le dice, Rebe, quiero saber qué hacer. ¿Qué me aconseja hacer? Entonces el Rebe le responde, primero le responde según la alhaja. Dice, una cosa es la respuesta alágica, es la ley, y después el Rebbe le va a agregar unas palabras que en eso yo me quiero enfocar. Pero primero vamos a ver el tema de la respuesta. Entonces el Rebbe le responde alágicamente que hay varias cosas que los sabios eh, permitieron por la necesidad del trabajo, así que la persona tenga que hacer. Y más, si en un caso como este, que los hermanos pueden decir Kadish, y más todavía cuando él con el trabajo va a pagar el entierro de su padre, digamos, la tumba de su padre, que también es respeto, es honor al fallecido. Entonces él, alágicamente, él puede seguir en el trabajo, pagarle a una persona que haga Kadish por él. Es decir, él está alquilando el Kadish de una persona, es como si fuese que él mismo lo está diciendo, porque él está alquilando los servicios, está pagando por los servicios, y que también sus hermanos digan Kadish. Eso es según la halajá, le dice el Rebbe. ¿Ok? Pero al final el Rebbe le agrega 2 líneas más y le dice así. Todo eso, lo anteriormente dicho, es porque yo no conozco cuál es su situación con el sentido del bitajón.
con el sentido de la confianza en Dios. Pero si usted está fuerte en el bitajón en Hashem, si su confianza en Dios es fuerte y es firme, y es una confianza también genuina, entonces usted puede buscar cualquier tipo de trabajo en el lugar donde usted está, decir Kadish por su papá y tener la confianza de que Dios le va a mandar la misma parnasá para cubrir todos los gastos y también poder decir Kadish por su padre. Entonces, vemos acá de esta respuesta, una respuesta muy poderosa del Rebbe que le está diciendo, le dice, vos, una cosa, según la halajá, si vos no tenés tanta confianza, entonces alágicamente quédate en tu trabajo, no lo pierdas y con eso vas a poder pagarle a una persona que diga Kadish. Pero si vos sos fuerte en la confianza en Hashem, si tu bitajón en Hashem es firme, entonces vos podés ir, quédate tranquilo, andá con el bitajón, que Hashem seguramente te va a mandar otro trabajo donde puedas cumplir con las obligaciones de tu padre y también decir Kadish, y también poder mantener a tu familia. Y acá, esta carta que dice Rebbe, que abre la clase sobre el tema de bitajón, trae varias preguntas al respecto. Primero, no es fácil confiar de esa manera, confiar ciegamente en algo que, digamos, que nosotros por nuestro razonamiento, por la forma de cómo se van desarrollando las cosas en este mundo, quizás nos puedan llevar a perderlo todo. ¿Sí? De repente tenemos que confiar en Hashem. Entonces, ¿de dónde podemos sacar esa fuerza para confiar en Hashem? Y segundo, vamos a hacer un par de preguntas. Nosotros vemos que no siempre las cosas suceden como nosotros queremos que sucedan. Y de hecho, si nosotros nos vamos a la Torá y nos vamos a dos de los grandes líderes históricos de nuestro pueblo, el elegido de los patriarcas y el elegido de los profetas, ¿sí? El principal de los patriarcas que fue Jacob, que tuvo padre de las 12 tribus de Israel, y el elegido, digamos, el principal de los profetas es Moshe, ¿sí? Que no hubo otro profeta como él. Ambos tuvieron en ciertos momentos de su vida donde requería el bitajón, requerían confianza en Hashem, ellos tuvieron miedo. Entonces, si ellos tuvieron miedo, ¿qué nos queda a nosotros? Si Jacob tuvo miedo, si Moshe tuvo miedo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, hoy quiero desarrollar primero, en base a la para allá esta semana, un poco de la historia de Moshe, sobre el tema de ahí donde Moshe parecía que carecía de bitajón, para después poder desarrollar la pregunta de qué es bitajón. ¿Qué es bitajón? ¿Qué es confianza? Y al final vamos a ver la visión del Rebbe o la visión hasídica sobre el tema este de la confianza. Pero antes quiero empezar con una historia. En Nueva York hay una hasid, una persona, un yehudí que se llama Rubashkin, de apellido Rubashkin, que hoy su casa es una casa que está, un caserón, una casa gigante, pero que su casa está abierta totalmente para invitados. Es un lugar que está literalmente las puertas abiertas para toda la gente, los que quieran ir, comer, dormir, se llena de gente todo el tiempo. De hecho, él arma una azúcar de casi una cuadra entera, donde saca todo el tiempo comida para todos los que necesitan comer. Eh, digamos que los vecinos tienen mucho movimiento en la cuadra gracias a él. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a él? Siempre fue una persona que dio mucha acá, pero principalmente él era uno de los empresarios de la carne kosher, era el empresario de carne kosher más importante de Estados Unidos. El 60% del mercado kosher, de carne kosher, lo tenía él. Bueno, hubo una época, tuvo problemas con gente eh, que no lo querían, en medios antisemitas, y después también se unieron a ellos eh, movimientos que van, digamos, de protección a los animales, etcétera. Le hicieron una serie de denuncias, cosas que al final le dieron, no sé qué, 20 y pico de años de cárcel. Bueno, injustamente, ¿no? Entonces él estuvo ahí estuvo en la cárcel un tiempo y él todos los días, él decidió que tiene que desarrollar, por algo debe ser que está en la cárcel, alguna misión tiene para cumplir en la cárcel, y él va a desarrollar el bitajón, va a desarrollar la confianza en Hashem. Él estaba seguro que eso es lo que a él lo iba a sacar de la cárcel. El tema es que en las cárceles hay, seguramente, no sé si será acá también, pero acá
el abogado nos puede decir, o la futura abogada. Eh, hay por lo menos en Estados Unidos, tienen tantas horas de visita, ¿sí? Por mes. Bueno, creo que eran 12 horas o algo así. Y a medida que ellos las van gastando, si bien alguien estuvo con alguien 2 horas, tiene 2 horas menos hasta que se determina. Y la verdad es que para él las visitas en la cárcel eran como para cualquiera, era como un oxígeno, él necesitaba hablar con la gente, venían amigos, familiares, hasidim, gente que lo apoyaba. Entonces él se hizo, tenía un amigo ahí que era uno de los policías, uno de los que cuidaban la cárcel, que se hizo amigo de él, vio que era una persona bien, una persona decente, y él le dijo, mira, un día viene y le dice, mira, te hago te pido un favor. Dice, a mí el tema de los horarios, digamos, de cuántas horas semanales o mensuales, no sé, hay de visitas, es para que el lugar, digamos, el salón de visitas, la sala de visitas no colapse, que no de repente vengan un montón de familiares todos juntos, estén tantas horas, y al final algunos se queden sin visitas y otros van a tener más visitas. Pero acá en la cárcel hay algunos que las familias se olvidaron de ellos y otros que no, que tiene muchos familiares. Lo que yo te pido es, dame más crédito para visitas, y si en algún momento vos ves que necesitas la sala para alguien que va a recibir visita, yo te prometo que en ese instante me voy de la sala. O sea, corto la visita y ya está para que todos tengan, pero por lo menos dame esa chance. Entonces el policía dice, bueno, la verdad es que está vacío generalmente la sala, ¿por qué no? Si te va a hacer bien. Entonces le empezó a dar, le sumaba créditos, horas de visita, y él recibía así muchas visitas, hasta que una vez el policía le dice, ¿sabes qué? En vez de pedirme, porque él tenía que hacer un pedido, o sea, era elevar una nota, un pedido para que le den más horas, y él se las aceptaba. El resto de los policías no. El resto de los policías no estaban en ese tema, no se metían y no querían darle más horas. Pero específicamente ¿cómo se dice? El que guardia cárcel, él específicamente le daba horas. Hasta que una vez le dice, mira, escucha, en vez de que me lo pidas todos los meses, te voy a dar tipo crédito anual. Te voy a dar todo el año, o sea, las veces que quieras y ya está. Entonces él hizo una nota, hasta fin de año podía tener horas ilimitadas de visitas. Después de un tiempo, después de un par de meses, él se entera que para fin de año este guardacárcel se va a jubilar. ¿Sí? Se va a jubilar y ya no va a estar más, ya no va a trabajar más. Por lo tanto, hasta fin de año él tenía crédito, pero el año siguiente se iba a quedar de repente sin visitas. Entonces él tenía una oportunidad, pedirle ahora en este año, mientras él esté trabajando en función, pedirle que le haga una nota libre para el año siguiente. Entonces ya tiene el permiso para acá hasta el año entrante. Pero ¿qué pasó? Se puso a pensar y dijo, él estaba estudiando, eh, Jobata Levavot estaba estudiando Yara Bitajón, digamos, sobre el tema de la confianza en Dios. Y él dice, pedirle para el año que viene, digamos, hasta ahora él me dio todo el año porque salió de él. Él me dijo, tomá, te doy hasta el final de año y listo. Bueno, es un tema de él. Pero que yo le vaya a pedir para un año más de visita, ¿no es falta de bitajón en Dios? ¿No es falta de confianza en Hashem que él me va a sacar y que el año que viene ya no voy a estar más en la cárcel? Pero por otro lado, si no se lo pido y llego hasta, o sea, la sentencia todavía le faltaban muchos años, dice, pero no es que veo que estoy por salir. Yo tengo la plena confianza en Hashem que Hashem me va a sacar. Pero, pero si no le pido, capaz que el año que viene me quedo sin visitas. ¿Qué hago? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Un dilema. Él agarró, decidió con mucha fuerza y con mucho esfuerzo, y dijo, no, yo confío en Hashem, Hashem me va a sacar, yo no voy a pedir el año que viene visitas porque no voy a estar en la cárcel. Directamente me van a sacar. Para Hanukkah, final de ese año, Hanukkah es en diciembre, final de ese año, asumió Trump la presidencia, ahora dentro de poco va a volver a asumir, y lo indultó. Lo indultó y el año, antes de que el otro se jubile, él ya había salido de la cárcel. Es decir, tenía confianza en Hashem, Hashem le abrió esos canales de bendición para que se cumpla el deseo que él tanto tenía. Entonces, ¿qué es este bitajón del que nosotros estamos hablando? Entonces vamos a empezar primero eh, con las historias de Jacob y de Moshe. Primero vamos a empezar con Jacob, porque
no es actual, es decir, no estamos en la parashá que habla de Jacob. Y después vamos a hablar de Moshe, que es la parashá de esta semana. Sobre Jacob dice la Torá, primero Dios le había prometido a Jacob que él iba a estar con él. Le dijo, vos no te preocupes, yo voy a estar con vos. ¿Sí? Hashem le hizo esa promesa a Jacob cuando se estaba yendo a la casa de Labán, ¿sí? En ese sueño que él tuvo en la escalera, etcétera. Pero años después, ya con toda la familia, volviendo de la casa de Labán hacia la tierra de Israel, hacia Eretz Kenán, se iba a reencontrar con su hermano, con su mellizo. ¿Hay sillas ahí? ¿No? ¿Querés traer otra del jeep? Eh, Se va a encontrar con su hermano Esab, de quien se había escapado. Él se escapó de Esab, justamente se fue a la casa de Labán porque Esab lo quería matar. Entonces, cuando él vuelve con toda su familia, manda gente, manda emisarios, digamos, para ver qué era de la vida de Esab, cómo estaba Esab hacia él, cuáles eran sus intenciones. Y vienen ellos, viene el emisario y le dice, escúchame, Esab todavía te odia, todavía te quiere matar. Y es más, contrató sicarios, 400 sicarios, se enteró que vos estabas viniendo para interceptarte en el camino y matarte. Entonces dice la Torá, Vairá Jacob meod vaitzerlo. Jacob tuvo mucho miedo y se asustó, digamos, se estresó. Bueno, ¿por qué Jacob tuvo miedo? Explica Rashi, porque él dijo, quizás eso que Hashem dijo, voy a estar con vos, se refería en otra etapa de mi vida. Quizás yo después, desde ese momento que Dios me dijo, me prometió que va a estar conmigo, quizás yo cometí algunas transgresiones, hice algo que de repente Dios me quitó ese beneficio de estar conmigo y quizás hoy merezco que me agarre esa. ¿Quién sabe? Pero nosotros vemos en cierto modo esa falta, ese déficit en bitajón, en confianza que tuvo Jacob en ese momento. Esa es la historia de Jacob. Entonces, esto yo lo traigo como una pregunta. Si a Jacob le faltaba confianza, ¿qué hay de nosotros? O sea, ¿cómo se espera de nosotros tener esa plena confianza en Hashem? Por otro lado, vamos a pasar al caso de Moshe en la parashá de esta semana. Esta semana nosotros nos encontramos, Parashat Shemot abre el segundo libro de la Torá, con una brevísima biografía de Moshe. Nosotros a Moshe lo encontramos de grande, prácticamente, no lo encontramos de chico. Sí, sabemos que la mamá lo escondió, bueno, pero en realidad a Moshe, como en la historia de la Torá, lo encontramos de grande. Dice que Moshe creció y salió a su pueblo. De repente, Moshe quiere ver qué es lo que pasa con sus hermanos. Y sale a ver a sus hermanos y ve tres sucesos. La Torá nos cuenta tres cosas. Antes de que Dios se le revele a Moshe, la Torá nos cuenta tres cosas que pasaron con Moshe. Y la Torá no es un libro de historias ni de cuentos. Si nos cuenta cosas es porque hay algo que nos quiere transmitir. Porque en la vida de Moshe no creo que haya tenido una vida tan aburrida que solamente tres cosas le pasaron para contar. Habrá tenido muchas más cosas. Él creció en el palacio del faraón. Él creció como un príncipe. Y de repente la Torá nos cuenta que cuando él creció, salió del palacio, fue a ver lo que pasaba con sus hermanos y vio que un egipcio le estaba pegando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Lo estaba golpeando, ¿sí? Con malicia. Entonces nos dice la Torá que Moshe, Vaifen bajó, Moshe se miró para un lado, miró para el otro, se fijó que no haya nadie y mató al egipcio y lo enterró. ¿Sí? Y salvó a su hermano el judío. Al otro día sale de vuelta a las calles y de repente ve que habían dos hebreos, dos judíos que estaban discutiendo y uno levantó la mano para pegarle al otro. Entonces Moshe le dijo, ¿por qué le vas a pegar a tu hermano? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo se van a pelear? Entonces viene él le responde a Moshe, le dice, ¿qué? ¿Acaso me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Entonces nos dice la Torá que Moshe tuvo miedo. Dijo, uy, se descubrió. O sea, se ve que el tema se descubrió y ahora me van a matar, porque el que levantaba, un judío que levantaba la mano contra un egipcio, era pena de muerte, no importa si vos eras príncipe de Egipto. Moshe tenía sangre judía, entonces se escapó.
Moshe se escapó a la tierra de Midian, al desierto, y ahí, cuando llega a Midian, se encuentra con, estaba el pozo, el aljibe, con el pozo de agua donde toda la gente iba a sacar agua para ellos, para sus animales, para lo que sea. De repente ve que había un grupito de chicas que querían sacar agua y el resto de los hombres que estaban ahí no les permitía, no les dejaban sacar agua. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, según el Midrash era porque ellas eran hijas del sacerdote de Midian, pero ese sacerdote había pasado, era Yitro, ¿sí? Pasó por todas las fe, las religiones que habían, todos los dioses del momento, él adoró todos los dioses y, y dejó de adorar al dios de Midian, es decir, al dios de ellos lo dejó de adorar. Entonces es como que ellos lo tomaban como un hereje. Estas son las hijas del hereje Yitro. Entonces no le querían, no les permitían sacar agua del pozo. ¿Qué hizo Moshe? Agarró él mismo la piedra, sacó la tapa, digamos, la piedra era lo que tapaba el pozo, la sacó, les dio de tomar, las ayudó, y ellas al final terminaron siendo, no ellas, ella, una de ellas, Zipora, terminó siendo la esposa de Moshe. ¿Sí? Después ellas fueron al padre, le dijeron, vino un egipcio, bueno, tráiganlo a casa, se terminó casando con Zipora, ahí Moshe empezó a pastorear, estuvo 40 años en 40 años no, 60 años estuvo, según algunas opiniones 40, según otras opiniones 60, en la casa de Yitro, pastoreando hasta que se le presentó Dios en la zarza ardiente y el resto ya conocemos la historia. Primero, ¿qué es eso que creció Moshe? Dice la Torá, Beigdal Moshe, Moshe creció, se hizo grande y salió a su pueblo. Acá quiero hacer un paréntesis porque es algo lindo. En realidad, como la Torá no tiene palabras de más, debería haber dicho que Moshe salió a su pueblo. Se entiende que era cuando era grande, pues no va a salir siendo un nene a donde están los esclavos. Seguramente ya era grande y tenía la posibilidad de salir y ir a ver qué es lo que pasaba con sus hermanos en esclavitud. ¿Sí? ¿Por qué la Torá no dice Baigdal Ayel? Entonces, explica una explicación que la explicación literal es que él creció de una manera distinta a lo que crecían los demás. Es decir, su cuerpo físicamente, Moshe, era una persona grande, alta. De hecho, el Talmud dice que Moshe medía 10 codos. ¿Cuánto es 10 codos? Aproximadamente 5 metros. O sea, era un gigante Moshe. ¿Sí? Pero hay otra explicación que dice muy linda, que dice, Baigdal Ayel, ¿qué significa creció? Creció en altruismo. Es decir, cuando la gente crece en honores, crece en respeto, crece en lo que sea, digamos, cuando se hace una persona importante, poderosa, muchas veces se olvida de sus hermanos, se olvida de la familia, se olvida de dónde vino y de la gente que lo vio nacer, que lo vio crecer. Moshe al revés. Moshe cuando creció, siendo príncipe de Egipto, habiendo crecido en la casa del faraón, él nunca se olvidó de ver del sufrimiento de sus hermanos. Por eso él creció y aún así él fue a ver qué era lo que pasaba con ellos. ¿Cuál es la característica, si tenemos que resumir en estas tres historias, en esta biografía, pequeña biografía de Moshe, cuál era la característica principal de Moshe? A ver qué dicen. Puede ser la humildad, muy bien. ¿Qué más? Algo en las historias, en estas historias. ¿Cuál era el punto en común de las historias de esta de Moshe? Era la búsqueda de justicia. Moshe no soportaba la injusticia. Entonces primero salió y vio un policía egipcio pegándole a un esclavo de su pueblo. ¿Qué hizo él? Lo defendió. Después vio dos judíos peleándose. También, ¿cómo se van a, entre ustedes son hermanos, ¿no? ¿Cómo se van a pelear? Fue él y los recriminó, le dijo, ¿cómo se van a pelear? Y por último, él defendió a estas chicas, a las hijas de Yitro. De hecho, eh, los comentaristas lo ponen también en cierta, digamos, ¿cómo se dice? De forma gradual. Dicen, primero, obviamente que si vos ves a alguien que está pegándole a tu hermano, lo vas a defender. ¿Ok? Entonces, bueno, Moshe buscaba justicia de un egipcio, pero en el segundo de los casos ya no era de mano de un egipcio, eran dos judíos. Entonces, dos judíos, bueno, que se agarren, ¿qué me voy a meter yo? No, Moshe se metió. Y en el tercer caso, ni siquiera eran judíos, él defendió a unas chicas no judías de otras personas no judías, o sea, ni siquiera tenía
una conexión, digamos, en ese momento. Después se terminó casando con Zipora, pero en ese momento no eran parte de su pueblo, no era gente que él se fue a defender a un conocido o a alguien con quien siente cierto afecto. No, simplemente la justicia. Lo que es injusto para Moshe no entraba dentro de su... no existía la injusticia. Cuando Dios ve estas tres cosas es cuando Él decide, Él dice, esta persona es el encargado, él va a ser el que va a liberar a mi pueblo. Ahora, esta es la historia que nos cuenta hoy la Torá, pero hay algo interesante en el punto en el que Moshe ve que estas dos personas se están peleando y que le dice a uno, ¿por qué le vas a golpear a tu hermano? ¿Y qué le responden? ¿Que nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Nos dice la Torá que Moshe en ese momento tuvo miedo y dijo, uy, se escuchó, digamos, el tema, se descubrió lo que yo hice ayer y por eso él se tuvo que escapar. ¿Ok? Hay algo interesante que dice que en el texto de la Torá, a ver, un minuto acá está, dice, Bayomer le dijo, ¿quién te puso a vos como, le dicen a Moshe, ¿quién te puso a vos como líder sobre nosotros y como juez sobre nosotros? ¿Que me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Entonces la Torah dice, Vairá Moshe, Vayomar, Moshe tuvo miedo y dijo, ajeno da dabar, uy, se descubrió el tema. O sea, versículo seguido, apenas termina eso, dice, Vaishma paró Tadabar. Y paró, escuchó lo que había sucedido, Vaibakesh la Roget Moshe, y quiso matarlo a Moshe. Por eso, Vaibraj Moshe me paró. Moshe se tuvo que escapar de Paró y se fue a la tierra de Midian. El Rebbe ve de estas palabras, dice, ¿qué fue lo que llevó a Paró, a que Paró sepa, escuche lo que pasó? Fue la falta de bitajón de Moshe. Primero, si Moshe no hubiese tenido miedo, quizás el faraón ni hubiese escuchado. Pero del momento que Moshe dijo, uy, tengo miedo, ahora se va a enterar, ahí de repente se abrieron las puertas ¿tenés miedo que se entere? Bueno, que se entere. Si lo que vos tenés miedo es lo normal, digamos, la situación natural de las cosas, el desarrollo natural de las cosas, ok, sí, así va a pasar. Y por eso Moshe se tuvo que escapar. Vamos ahora a ahondar un poco en el caso quién era la persona, ya que estamos, no viene mucho al caso, pero quizás podría reforzar la pregunta de si Moshe tuvo miedo, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿De quién tuvo miedo Moshe? ¿Quién era esta persona? Si el día anterior dice que Moshe se fijó, miró para un lado, vio para otro y vio que no había nadie y ahí mató al egipcio. Entonces, ¿quién lo vio? Si Moshe, la Torá nos dice que no había nadie. Entonces, ¿cómo supo esta persona que Moshe había matado al egipcio? Entonces, hay una sola opción. ¿Cuál es la opción? A ver. Vaifen bajó, dice la Bayar Kienish, ¿sí? Y vio que no había nadie. ¿Ok? Vio que no había nadie. Ahora, si él vio que no había nadie, entonces, ¿cómo se enteraron? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Si en ese momento habían tres personas presentes, estaba Moshe, estaba el egipcio y estaba el judío. Moshe obviamente no va a contar lo que pasó. El egipcio estaba muerto. ¿Quién quedaba? El hebreo. Quiere decir que el único que supo lo que pasó era el hebreo. Entonces, al día siguiente, cuando sale y el hebreo le dice, me vas a matar como mataste al egipcio, ¿qué quiere decir? ¿Quién era ese que le estaba por pegar a su compañero? Era el mismo al que Moshe había salvado el día de ayer. A ese nivel de chutzpah, se dice en hebreo, ¿cómo se dice? No de vergüenza, de atrevimiento. Tenía que él, al que lo salvó ayer, ahora lo estaba recriminando. ¿Quién te puso juez sobre nosotros? ¿Quiénes eran esas dos personas? Bueno, hay sobre esto un midrash muy interesante que hace un paralelismo de cómo la Torah lo nombra. ¿Vieron cuando una persona cuenta un cuento y dice, había una vez un señor, y fue el señor, y dijo el señor? Entonces siempre estamos hablando del mismo señor. Nadie se va a preguntar de qué señor estás hablando ahora. Es el señor. Entonces la Torah, hay un midrash que nos trae, dice que hay, cuando vos ves en el libro de Shemot, cuando trae la palabra anashim, personas, habían esas personas, fueron las personas, siempre se refiere a lo mismo, que la Torah los nombra como personas. Y recién, más adelante, nos dicen
no dice el nombre de esas dos personas. Nosotros sabemos, según la explicación de Rashi, que estas dos personas eran, a ver quién sabe, Datán y Abiram, los famosos contrincantes de Moshe. Datán y Abiram siempre estuvieron en contra de Moshe. Pero el Midrash nos dice algo, en el libro de Vaikra, cuenta la Torá una historia que pasó en el desierto dice, el hijo de la mujer israelita que su padre era egipcio. ¿Sí? Había una persona que su padre era egipcio y su madre era israelita. Y él fue y maldijo el nombre de Dios y se peleó con otro y bueno, y lo trajeron frente a Moshe, etc. Y dice quién era la mamá de la mujer israelita que tuvo, digamos, al hijo con el egipcio, era Shulamit Bat Dibri. ¿Sí? La palabra Shulamit Bat Dibri es un nombre, pero en realidad la Torá, no, ¿por qué va a traer el nombre de una persona y para hablar mal de ella, supuestamente? Digamos, como diciendo, esta mujer fue, sino la Torá en realidad lo que nos quiere decir nos hace referencia a un caso de una mujer. Primero decirnos que si de todas las mujeres de Israel solamente había una digamos, digamos, era indecente, entonces habla muy bien del resto de las mujeres. ¿Sí? Mirá cómo cuidaban su tzniut, su recato, etc. Pero en realidad el Midrash trae otra cosa, trae una historia que pasó así, que sucedió en Egipto. Es sabido que habían, así como los nazis en Marshemam tenían capos, y los capos eran judíos, entonces ellos también habían capos, digamos, judíos en Egipto, que eran los encargados, como era, de estar sobre el trabajo de las personas, de los judíos. Y ellos tenían encima de ellos policías egipcios que los tenían, digamos, cortitos para que ejerzan su autoridad sobre el resto de los esclavos. Había también campo de concentración, exactamente, es verdad. Sí, 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 y de trabajo, sí, trabajo forzoso. Eh, Resulta que había esta mujer, era una mujer, Shlomit Batibri, en realidad podría ser su apodo, que Shlomit es que decir Shalom. Ella saludaba a todo el mundo, era muy, digamos, coqueteaba con los egipcios. Batibri, Dibri viene de haber, de hablar, hablaba con todo el mundo. Y entre ellos con este soldado, también ella hablaba mucho, hasta que un día el soldado, digamos, llamó mucho la atención y cuando vino a despertar a la gente para el trabajo, lo mandó al hombre a trabajar y él se metió en la casa y la violó. Y al otro día, de ese día, es que nació, ella quedó embarazada de esta persona. Al día siguiente, o ese mismo día, cuenta el Midrash, cuando viene el hombre de vuelta del trabajo y se entera lo que pasó, entonces dijo, no, se quería separar de la esposa. Entonces vino el egipcio y dijo, uy, se descubrió, ahora van a decir un egipcio tuvo relaciones con una israelita, qué sé yo. Entonces lo quería matar a ese judío. ¿Y ahí quién los ve? Moshe. Moshe los ve. ¿Y qué hace? Le dice, ¿por qué lo vas a matar? Agarra, lo mata a él y lo entierra. Esa persona, ese hombre, al otro día tenía... pasó que se peleó con la otra persona. ¿Quién era la otra persona? Uno sabemos que era Datán por la historia, y él se pelea con Abiram. Datán y Abiram, según el Midrash, es algo muy, muy raro, pero bueno, Datán y Abiram eran hermanos y cuñados. Entonces uno dice, ¿cómo hermanos y cuñados? ¿Se casó con la hermana? ¿Cómo puede ser? Dice, no. Datán y Abiram eran hermanos de padre, pero no de madre y Abiram y la esposa de Datán eran hermanos de madre, pero no de padre. Es decir, que en realidad él con la hermana de Abiram no tenía nada que ver, pero entre ellos eran hermanos. Entonces ella cuando fue le dijo a él, mirá, se quiere divorciar, qué sé yo, porque me pasó así, así. Entonces él fue y lo increpó. Abiram le increpó a Datán, le dijo, ¿qué? ¿Por qué vas a divorciarte de mi hermana? Y empezaron a pelearse. ¿Quién los ve ahí? Moshe. Entonces ahí fue cuando él le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Es decir, el- era, el- era tan, digamos, anti-Moshe, era tan conflictivo, que ni siquiera le reconoció a Moshe el hecho de que lo haya salvado el día anterior. Después la Torah sigue, Datán y Abiram eran los mismos que cuando cayó el maná del cielo y Dios dijo, no pueden, o sea, tienen que llevar la ración del día y no dejar para el otro día
Lo que cae en el día, el maná era emuná, era fe en Dios, que iba a caer todos los días. No había, bueno, me guardo para mañana por si mañana no cae. No, ellos tenían que confiar en Hashem que todos los días iba a caer el maná. Y hubieron anashim, de vuelta dice la Torá anashim, quienes eran Datán y Abiram, que decidieron eh, desafiar a Dios y a Moshe y se guardaron maná para el otro día y se les pudrió. Son los mismos Anashim que Bayomer Ish Elahim le dijo uno a su hermano, un hombre a su hermano, vamos a traer un líder para que nos devuelva a Egipto. Y toda la situación, la historia con Korah. ¿Conocen la historia de Korah? Que se levantó el levantamiento de Korah con Datán y Abiram, y eran todos en contra de Moshe, que le dijeron, Moshe, ¿quién te puso a vos como líder sobre nosotros? Etcétera, el pueblo somos todos sagrados. Bueno, toda la historia de Korah. Entonces eran los mismos Datán y Abiram. Es decir, Moshe no tenía miedo el miedo de Moshe tenía fundamento. Estamos hablando de personas que eran conflictivas. De hecho, cuando Dios se le presenta a Moshe en la zarza ardiente y le dice, volvé a la tierra de Egipto para salvar a tus hermanos, le dice, Kimetu Anashim, murieron los Anashim que querían matarte. ¿Qué si murieron? Y después, ¿cómo aparecieron de vuelta resucitaron y aparecieron en el desierto? Entonces, explica el Midrash que cuando utiliza la palabra metu es murió su estatus frente al faraón. Ellos eran personas que tenían un cierto estatus frente al faraón, tenían poder, y por eso ellos y fueron y hablaban con el faraón, porque si no, ¿de dónde llega el faraón? Para contarle. ¿Cómo lo delataron a Moshe? Ellos tenían un cierto poder. Entonces le dijo Dios, no te preocupes que Metu significa murieron en el sentido, murió el poder, la fuerza que ellos tenían y ya no tienen más poder sobre el faraón, así que vos podés ir tranquilo para salvar al pueblo. A ese nivel, Hashem le estaba diciendo a Moshe que tiene que tener cuidado de Datán y de Abiram. Entonces vuelve de vuelta todo esto para reforzar la pregunta nuestra, es si Moshe, o sea, hay cuestiones, hay cosas que pasan en la vida, como Jacob y como Moshe, que nos ponen a nosotros en duda si podemos confiar o no en Dios, no por la confianza en Dios, porque Dios seguro va a hacer lo bueno. La pregunta es si nosotros lo merecemos. Si ese bitajón, si yo tengo fe, confianza en que ayer me va a dar algo bueno revelado, entonces quizás no lo merezco. Y si no lo merezco, entonces por más que tenga bitajón en ayer, no lo voy a conseguir porque no lo merezco. Si tanto Jacob y Moshe por ciertas cuestiones tuvieron miedo, entonces ¿por qué nosotros no vamos a tener miedo? Quiero contar, antes de seguir adelante, eh, sobre la característica de un líder como Moshe. Sí, una historia muy linda sobre el Rebbe de Vishnitz. Así hay varios Hasiduyot. Uno de los Hasidut es Vishnitz, tiene su Rebbe. Él tenía un Hasid que quedó viudo y estaba por casar un hijo. Entonces le fue a pedir una brajá al Rebbe para el casamiento de su hijo. Entonces el Rebbe le dio su brajá y le dijo, escuchá, el día del casamiento, de la noche del casamiento, después, cuando termine la fiesta y todo, llamame por teléfono y no importa la hora, no te preocupes si es la madrugada, yo te voy a atender. Y le dijo a su secretario que el día del casamiento, si llega la llamada de este Hasid, me pasás la llamada, no importa sea lo que sea, la hora que sea, me pasás la llamada. Bueno, termina el casamiento, el Hasid se acuerda, terminó la fiesta, le marca al Rebe, porque el Rebe le pidió. Atiende el secretario, es el Hasid, listo, le paso la llamada, le pasa la llamada al Rebe, y el secretario estaba ahí, y escucha que el Rebe le pregunta, dice, ¿y cómo estuvo la fiesta hoy? Bien, ¿cuándo fue mucha gente? Sí, y está contenta la novia con la fiesta, se la viste alegre, sí. ¿Y los amigos bailaron mucho? ¿Y hasta qué hora terminó? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Estuvo bien el sonido de la fiesta? ¿Estuvo bien? Sí, sí, él fue contando todo, hace un buen rato y hasta que termina la llamada corta. Entonces entra el secretario y le dice, Rebe, ni siquiera en la fiesta de sus hijos digamos, se preocupó tanto por todo lo que pasaba en la fiesta. Entonces Rebe le dice, cuando una persona llega a este momento de casar a un hijo, una de las cosas que hace cuando termina la fiesta es sentarse con su esposa y evaluar. O sea,
viven la felicidad del casamiento también después de la fiesta. ¿Viste lo que tenía, cómo estaba vestida, no sé qué linda estaba la novia? Mirá cómo lo bailaron, qué fiesta tan alegre. Pero este hombre es viudo, enviudó y no tiene con quién hablar. Vuelve a su casa y está solo, no tiene con quién comentar la fiesta. Entonces, por lo menos le dije que me llame para escuchar yo, quería saber que pueda comentar, que pueda contar y revivir lo que vivió en esa fiesta. Eso es un líder. Eso es un líder como Moshe, la empatía, ver la necesidad de sus hermanos. También cuando sos un rebe, también cuando estás, Beigdal Moshe. Moshe creció, él era una persona importante, era una personalidad dentro de Egipto. Sin embargo, él salió a su pueblo, bajó a ver las necesidades de su pueblo. Esta es la característica de liderazgo que tenía Moshe. Ahora vamos metiéndonos un poco en el tema en sí, digamos, lo que es el bitajón, en el desarrollo, en el análisis del bitajón. Nosotros encontramos dos palabras en la Torá que siempre de las que se habla mucho, como una es bitajón, confianza en Hashem. Pero hay otra palabra que también se escucha en muchos lugares, que es la palabra emuná. ¿Qué significa emuná? Fe, ¿sí? Tener fe en Dios. Y de hecho, hay muchos comentaristas que dicen que el bitajón y la emuná en realidad son sinónimos. Que en realidad tener confianza en Dios y tener fe en Dios es lo mismo. Y por lo tanto, una persona puede tener confianza o fe en que todo lo que Dios le mande va a ser bueno. Por más que yo no lo vea, no lo reciba como algo bueno, pero si viene de Dios, que la naturaleza de Dios es la bondad, entonces seguramente va a ser algo bueno. Y por ejemplo, ¿cuál es la historia? Una historia conocida, que refleja lo que es la emuná en Hashem, es la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva una vez estaba viajando y llevaba consigo tenía un gallo para que lo despierte a la mañana, tenía una vela para poder leer a la noche y estudiar, y y tenía el burro, ¿sí? Que lo llevaba, donde él cargaba las cosas y viajaba. Entonces se le hizo a la noche en la mitad del camino y pasaba al lado de una ciudad. Entonces entró a la ciudad, al pueblo, para hospedarse, que le den hospedaje y nadie lo quiso hospedar. No, mirá, no tenemos lugar, no, acá no, ¿eh? Quedó solo en la calle. Entonces se fue al bosque, que estaba fuera de la ciudad, y se acostó ahí para dormir, encendió la vela para poder leer y llevaba ahí no sé, la vela o ¿cómo se dice? La torcha, no sé qué se encendía en esa época, y de repente vino un viento y se la apagó. Y después vino un zorro, no sé, y se comió al gallo, y después vino otro animal, creo que era un tigre, y se comió al burro. Y él quedó de repente sin nada. Pero en cada una de las cosas, desde el momento que pidió hospedaje en la ciudad hasta que se quedó sin nada, cada cosa que le pasaba, él decía, Gamzu le toba. Perdón, no. Él decía, todo lo que Hashem hace es para bien. ¿Sí? Él decía, todo lo que Hashem hace es para bien. Y al final, al otro día se levanta a la mañana y escucha ruidos, gritos. ¿Qué pasó? Pasó una banda de bandidos, entró a la ciudad, robó y tomó rehenes, secuestró gente, todo un desastre. Entonces él dijo, ¿vieron que Gamzu le toba, perdón, que todo lo que Hashem hace es para bien? ¿Por qué todo lo que hace más se parece? Si hubiese estado en la ciudad, caía. Si hubiese estado con la vela encendida, me hubiesen visto a la noche ahí en el bosque. Si la gallo hacía ruido también, si el burro hacía ruido también. Entonces, se me hizo todo y al final fue todo para bien. En el momento que le pasaban esas cosas, otra persona hubiese dicho, todo, viste todo mal, justo me pasan todas malas. Sin embargo, Rabbi Akiva tenía tanta emuná en Hashem que él decía, bueno, si pasó, es porque todo lo que Hashem hace es para bien. Y así quedó demostrado que todo lo que Hashem hace es para bien. Entonces hay quienes dicen que Muná y Bitajón es lo mismo. Bitajón no significa que Hashem me va a mandar cosas lo que yo quiero. No, Hashem no trabaja para mí, yo trabajo para Hashem. Entonces, lo que sí puedo decir es que pase lo que pase, por más que a mí me parezca algo que no está tan bueno, al final seguramente va a ser algo bueno porque Hashem lo manda y todo lo que Hashem hace es para bien. ¿Sí? Esa es una idea de lo que es el bitajón, ¿sí? La fe en Hashem. Eh,
Por otro lado, nosotros tenemos la, la opinión de otros comentaristas, y entre ellos el Hasidut, que nos dice que el bitajón y la emuná, la confianza y la fe son dos cosas totalmente distintas. Si bien las dos es confiar en Dios, pero una está en un nivel y la otra está en un nivel por debajo de esa. Hay una historia que siempre la cuento de un avión que empezó a tener muchas turbulencias, demasiadas, más de lo normal, y la gente, no sé, habrá habido una tormenta. Me acuerdo una vez me tocó un aterrizaje así, tormenta, y el avión moviéndose, y todo el mundo cada uno empezó a pedir, a rezarle a Dios, y todos, viste, Shema Israel y Teilim y todo lo que cada uno le parecía para que no pase nada. Y de repente había sentado un nene ahí que estaba tranquilo en el asiento mirando por la ventana. Entonces la persona que estaba al lado de él le dice, nene, ¿no tenés miedo? ¿Estás tan tranquilo? Entonces dice, no, si el piloto es mi papá, ¿por qué voy a tener miedo? Si nada malo mi papá no va a permitir que nada malo me pase. Eso es bitajón. Bitajón, según el Hasidut, dice, son dos cosas distintas, no es lo mismo que emuná. Emuná es como decía Rabbi Akiva. Rabbi Akiva decía, todo lo que haya más es para bien, aún las cosas que para mí me parece que no son buenas, pero al final termina siendo que es para bien. Entonces uno tiene emuná, tiene fe, que todo lo que Dios quiere lo mejor para mí, y por lo tanto todo lo que baje de arriba, lo que me llegue por algún motivo es para bien. Lo podemos ver o no lo vemos, no sabemos nosotros, como decimos en el rezo de Rosh Hashanah Yom Kippur, Anistalot Hashem Elokeinu, Vaniglot Lanu Banenu. Las cosas ocultas, los misterios son de Dios. Y las cosas reveladas, las cosas que visibles, están en territorio humano, ¿sí? Porque son las cosas que podemos ver. No todo lo que nosotros vemos podemos ver realmente lo que hay detrás de escena. ¿Y cuál es la historia más conocida al respecto? La historia del rabino de Rabbi Akiva. ¿Quién era el rab de Rabbi Akiva? Se llamaba Nahum. Nahum Ish Gamzu le decían todos. El apodo que era Ish Gamzu, el hombre de Gamzu, esto también. ¿Por qué esto también? Porque todo lo que pasaba él decía, esto también es para bien. Gamzu le toba. Nahum era Gamzu le toba. Cuenta la historia que él una vez se fue a hacer una, una misión, digamos, frente al rey, tenía que ir a representar, digamos, diplomáticamente al pueblo judío frente al rey, y llevó con él un cajón con piedras preciosas, digamos, como un regalo, un presente para el rey. En el camino paró en un hotel a dormir, a pasar la noche, y la gente del hotel, sabiendo que a lo que iba y que era lo que tenía, les vaciaron la caja, y para que no se dé cuenta por el tema del peso, a la mañana cuando se levanta ve que, no, que la caja está vacía, la llenaron con tierra, con polvo. Entonces él se levantó a la mañana y agarró la valija y se fue hasta lo del rey. Cuando llegan a lo del rey, señor rey, acá de parte de la comunidad judía, el rabino Nahum, acá, rey, acá le traigo su presente, se le trae su regalo. Abre la caja y que ven tierra. Cuando ve tierra Nahum, todo el mundo trae tierra al rey de regalo, ¿qué es esto? Entonces Nahum dijo, Gamzule Toba, esto también es para bien. O sea, esto que está pasando no es algo malo, esto es algo bueno, esto mismo es para bien. Quiere decir que él tenía bitajón en ese momento en Hashem. No es que dijo, bueno, después se va a demostrar, yo tengo fe. No, él tenía bitajón, esto mismo que está pasando, la tierra es algo bueno. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento vino alguien y le dijo al rey, rey, mire que el antepasado de él, Abraham, luchó contra los reyes más poderosos de la región, y quizás su arma era la tierra esta que él les tiraba, y con esto él vencía a los enemigos. Entonces le dijo, bueno, vamos a probarlo. Llevó la caja al frente y hizo que la gente arroje esa tierra y se hicieron como flechas, digamos, con eso ganaron la guerra. Entonces volvió y le dijo, te agradezco, me diste la mayor de las victorias, y estaba la gente del hotel, cuando vio eso, dijo, uy, quiere decir que la tierra de nuestro hotel es una tierra mágica, es una tierra que trae victoria. Entonces llenaron cajas de tierra y le llevaron al rey, esta es la tierra con la que usted ganó. Cuando el rey la probó, vio que no funcionaba, entonces
terminaron muy mal. Esta historia de Nahum Ish Gamzu es diferente a la de Rabbi Akiva, porque Rabbi Akiva dijo, bueno, lo que Hashem hace, por más que para mí es algo que no está mal, bueno, todo lo que Hashem hace es para bien, en algún momento se va a terminar siendo para bien. Nahum no dijo en algún momento va a ser bien, sino esto que está pasando ahora es bueno. Es decir, él tenía la plena confianza en Hashem, que lo que Hashem le iba a mandar en ese momento era algo bueno. Y esa es la diferencia entre bitajón, entre confianza y fe. Puede ser muchas veces que la confianza que uno tiene en Hashem no funcione, de repente no sucedió lo que yo quería. Entonces, eh, hay una explicación al respecto, dice que la persona tiene que empezar con bitajón, tiene que empezar con confianza, pero si de repente ve que no le funcionó, que siga con fe, que Hashem sabe qué es lo que es bueno para él. Sin embargo, una persona que realmente tiene fe, como le dijo el Rebbe al principio a esa persona en su respuesta, si tu confianza es firme, si vos genuinamente te crees con confianza plena en que Hashem te va a mandar, digamos, algo, entonces Hashem te lo va a mandar. Cuenta una vez un rabino llega al templo y dijo, gente, bitajón, hay que tener confianza en Dios. Es más, el que tiene confianza plena en Dios, que juegue a la quiniela y la va a ganar. Yo le prometo que va a ganar. Entonces fue una persona, un pobre hombre que trabajaba día de la mañana hasta la noche para traer el pan a su casa, le creyó al rabino y dijo, bueno, listo, renunció al trabajo, compró una boleta y le jugó a la quiniela con lo poco que él tenía y no ganó. Entonces vuelve al rabino y le dice, rabino, pues usted me dijo que no y mirá, no gané. Entonces el rabino dice, no. Dice, ¿vos tenías bitajón en Hashem? Obvio, sí, tengo bitajón. Seguro, pleno, ¿no? 100% sí. Porque mirá, dice el rabino, yo estoy seguro que este boleto va a ganar. O sea, yo sé que la semana que viene lo ganás seguro. Dices más, ¿sabes qué? Te pago, ¿cuánto era el premio? ¿100 millones de dólares? Te pago 50 millones de dólares y me quedo con el boleto yo. Entonces el hombre piensa y le dice, bueno, prefiero 50 seguros que... Entonces dice, ves que no tenías plena bitajón. ¿Quién va a cambiar 100 millones por 50 por 100 millones? Tener fe, bitajón en Hashem significa, sea lo que sea, uno tiene que tener, digamos, confianza plena en Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración. Bitajón no significa no hacer, no hacer se llama el ishtadlut, ¿cómo se dice ishtadlut? El esfuerzo para que las cosas caigan. O sea, la bendición cae sobre un recipiente. Si yo no hago un recipiente, entonces la bendición no tiene algo que la contenga. Obviamente que la persona tiene que hacer las cosas. No es que yo diga, bueno, no voy a trabajar, me quedo todo el día en la cama porque tengo confianza en Hashem. Hashem te dice, no, tonto, o sea, si no, ¿de dónde querés que te mande la bendición? Yo te la mando sobre algo que vos vas a hacer. Somos socios en esto. Entonces, sin embargo, si la persona dice, bueno, yo hago lo que tengo que hacer, esfuerzo en lo que me tengo que esforzar, pero no creo que es mi esfuerzo el que me va a traer esa bendición, sino es la confianza plena en Hashem. Entonces, al final, Hashem termina mandando esa bendición. Eso es lo que dice David Amelech, aquel que confía en Hashem, en Dios, lo perseguirá la bondad, lo perseguirá la bondad. Ahora, este bitajón tiene una base en la filosofía, digamos, judía, en lo que Dios nos enseñó a nosotros, en la forma en la que Él actúa con el mundo. Hashem nos dice a nosotros, actúa en el mundo midá que neguen midá. ¿Qué significa midá que neguen midá? Es, cómo podemos traducir midá? Medida por medida, gracias. Medida por medida, ¿qué significa? Lo que la persona hace, entonces Hashem te dice, yo te retribuyo en base a lo que vos haces. Si por ejemplo, el Baal Shem Tov dice que hay un versículo en el Teilim que dice Hashem Tzilcha, Dios es tu sombra. ¿Qué dice Dios es tu sombra? ¿A qué se refiere? Entonces, Baal Shem Tov trae una explicación muy linda. Dice, así como la sombra de la persona se mueve con uno, si uno levanta la mano, la sombra se va a levantar y así, Dios hace lo mismo con la persona. Lo que vos hagas, Dios te ayuda. Dios se mueve con vos. Si tu intención es positiva, si tu intención es buena, como dice, está escrito, Pitjuli que Pitjosh el Mahat, la gente que Pitjosh el Ulam, hagan una apertura
como la apertura de una aguja, como el ojal de una aguja, y yo le voy a abrir los portones del gran salón. Es decir, si nosotros le mostramos a Dios que nuestra intención es positiva, Dios nos va a abrir todos los portones para lograr eso positivo que nosotros queremos. Pero a la inversa también. Si la persona lo que quiere es hacer cosas malas, entonces de repente nos damos cuenta que Dios nos manda a nosotros todas las pruebas, todas las oportunidades para hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque así como vos te movés, Dios te ayuda. Eso es Hashem Tzilcha, significa decidir, tomar buenas decisiones para que Hashem te mande buenas cosas. Eso es mirá que negue mirá. Si una persona se comporta de una manera, entonces Dios se la retribuye de la misma manera. ¿Y qué tiene que ver esto con el bitajón? Si una persona realmente confía en Dios, pero no porque con el miedo, bueno, pero yo me porté mal, capaz que no lo merezco. No, un padre, un chico, un hijo, un padre, recurre al padre por más que él, hasta también en las macanas, como hicimos la semana pasada. Hay chicos, hay padres que su relación con sus hijos, de repente el chico lo castigaron en el colegio y el chico dice, uy, ¿cómo lo voy a decir a mi papá? Me va a matar. Y hay otros chicos que dicen, uy, no veo la hora de llegar a casa y contarle a mi papá, para que, o sea, está bien, mandé una macana, pero necesito que mi papá me aliente, me abrace, me diga, vos podés salir adelante, no importa lo que pasó, pasó, andá, salí adelante y vos podés ser mucho mejor, etcétera. Entonces, un hijo recurre a su padre y realmente de corazón y le pide y le llora al padre, por favor, que le mande cosas buenas a pesar de que él quizás no se lo merezca. ¿Sí? No pasa por ahí, no pasa por un tema de merecimiento lo que el padre le va a dar a su hijo. El padre se le va a brindar a su hijo más allá de lo que el hijo merezca. Entonces, si nosotros realmente recurrimos a Dios con bitajón y le decimos, Dios, Ribonoshel Olam, papá, te pido que vos sos colias, vos sos todopoderoso, vos podés todo, para vos no hay nada que imposible. Entonces te pido, por favor, que me ayudes, que me mandes, que me ayudes en esta, y lo decís de corazón y con plena confianza de que Él es el que domina el mundo y te lo va a mandar, entonces seguramente lo vas a tener. Hay una cuenta sobre un rebe, no me acuerdo quién era, un tzadik, que una pareja no podían tener hijos. O sea, fueron a los médicos y le dicen, no, ustedes no van a poder tener hijos. Entonces fueron a lo del Rebe llorando y le dijeron, no me acuerdo qué Rebe era, por favor, necesitamos su brajá. Entonces el Rebe les dijo, ¿saben qué? De acá a un año les aseguro que van a tener un hijo. Entonces fueron, salieron de ahí, ellos contentos, relajados, felices porque el Rebe les aseguró. Entonces le dice la esposa al marido, escúchame, vamos a comprar una cuna. Vamos a comprar, empecemos, ya está, ya hay que preparar la casa, preparemos las cosas, pintemos un cuarto para que cuando nazca el chico correr las cosas. Y empezaron a hacer todo y la mujer quedó embarazada y al año de repente tiene familia. Entonces los hasidim van al Rebbe y le dicen, usted hizo un milagro, es un tzadik. Su Rebbe le dice, no se equivoquen, yo no hice ningún milagro. No es lo que no es el milagro que yo hice lo que les dio a ellos un hijo, sino el bitajón, la confianza que ellos tuvieron. Yo en realidad no sabía si iban a tener o no un hijo. Le dije, la única manera que ellos puedan tener es la plena confianza que ellos tengan en Dios. Entonces yo le dije, van a tener un hijo, entonces ellos ya estaban tan seguros, tenían tanta confianza que Hashem les iba a mandar un hijo que fueron y compraron, hicieron y armaron todo un cuarto con plena confianza. Ya hicieron todos los recipientes para lo único que falta es el hijo. Pero cuando uno dice, sí, me voy a casar, falta el novio todavía. Pero, digamos, es decir, ya hicieron todo para recibir esa bendición de Hashem. Eso es lo que a ellos les dio al final esa bendición. Ahora, bueno, hay varias historias más, no sé, ya estamos por terminar, pero esta idea en realidad, el bitajón en Hashem, dice uno en las cartas del Rebbe, nosotros vemos, requieren yeguiá. ¿Qué significa yeguiá? Mucho esfuerzo, porque no es algo, un clic, no es que uno aprieta un botón y de repente empieza a tener confianza. Es un ejercicio confiar en Hashem. Es un ejercicio de día a día, de ir soltando el control que nosotros creemos tener sobre nuestras vidas y decir simplemente el control lo tiene Dios, yo lo que hago es únicamente un recipiente, yo hago el esfuerzo acá abajo, pero en realidad el que me lo da viene de arriba. Yo les puedo decir, si bien uno estudia toda la vida
la yeshivá, en esto sobre Bitajón, pero a veces hasta que no llega el momento uno no lo ejerce. Y a mí varias oportunidades me pasó de, de tener, digamos, de tener que solucionar temas, digamos, económicos, tenía que cubrir agujeros, como siempre corremos detrás de la zanahoria acá. Y, entonces agarré, me dice, me acuerdo una vez, me pasó lo siguiente. Recién llegaba a Salta y me había comprometido, y dije, bueno, vamos a hacer vamos a hacer un proyecto de 6 encuentros con, digamos, con conferencistas una vez al mes, ¿sí? Y traía conferencistas de afuera, no solo digamos, de conferencia de Torá, vino una sobreviviente de la Shoah, vino un periodista que habla sobre la situación en Medio Oriente, vino, bueno, en fin, uno por mes. Y a mí eso me costaba, porque hay que pagarle al conferencista, hay que pagar los pasajes, y yo no, en esa época no tenía digamos, a quién recurrir. Entonces terminé, como me había comprometido y lo quería cumplir, entonces me endeudé, me cortaron la obra social, estaba mal de endeudado. Y justo en ese momento me hablaron de Buenos Aires que estaban planeando, que habían planeado un congreso de rabinos de Chabad de Argentina en Buenos Aires. Entonces yo, piola, dije, listo, saco el pasaje temprano para que me cueste barato y no tener que pagar más cerca, más caro. Entonces apenas escuché que se hacía, lo saqué. Pasado un par de días, no sé, un par de semanas, se canceló. Dije, tengo el pasaje, invertí, qué sé yo. Bueno, llegó el momento y dije, chao, me voy a Buenos Aires y voy a juntar plata, voy a ir a ver gente. Entonces me hice toda una lista, yo todo pensando, diseñé la lista de tal forma que voy a ir primero a los que son amigos, que son parientes, no sé qué cosa, después a otros, y hice toda una lista. Algunos que había estado acá en Salta también, dije, bueno, él seguramente estuvo acá en Salta, le gustó tanto nuestro trabajo. Llegué a Buenos Aires, voy a ver al primero que estaba seguro que me iba a dar. No, mirá, porque Rafi, estoy comprometido, que yo. No, ahí fue el segundo día, voy a ver a la segunda persona que había estado en Salta poco tiempo antes. Mirá, y si te ayuda fulano y mengano, qué sé yo, no. Y así empecé uno detrás de otro y yo no podía más, digo, ¿qué hago? O sea, vine acá, estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo Buenos Aires. Entre ellos había un amigo que lo llamaba desde el primer día y no, me decía, bueno, llamame mañana, llamame pasado mañana, qué sé yo, y yo dije, bueno, ya está, o sea, no sé, viste, me está empujando, no sé qué voy a hacer. Digamos que había cubierto, creo que hasta ese momento, no sé, ni un cuarto de lo que yo necesitaba. Entonces, la última noche, ante última noche, o sea, no, fue la última noche, lo llamo, le digo, escuchá, ¿me podés atender? Me dice, ¿cuándo te vas? Le digo, tal día a la mañana. Me dice, bueno, venite la noche anterior, venite a casa. Listo, me fui a la casa, me senté ahí en el sillón. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Salta, qué sé yo, estaba, tomando una coca, bueno, me dice, ¿a qué viniste? Le digo, mira, te soy sincero, le digo, me fue re mal, le digo, tengo que cubrir tanta plata y tengo un cuarto, le digo, no sé, Me dice, ¿cuánto te falta? Tanto listo. Me dice, lo tenés. El último día, la última noche. Yo me acuerdo, esto es la historia así en general, pero yo me acuerdo que antes de verlo a él, después de todo ese día, yo llegué y le dije a Jem, escúchame, Jem, hablé con Dios y le dije, escúchame, yo, no, yo digamos, lo que yo puedo hacer, digamos, ya lo hice. Y es más, me hice toda una lista, todo un coso, hice todo un plan, y no me fue bien, no me fue bien. Pero yo estoy en Tushlijú, yo no estoy haciendo algo para mí. Yo podría haberme quedado en otro lugar, trabajar, hacer plata, qué sé, ser comerciante. No, estoy entregando mi vida por algo, por la espiritualidad, por la santidad, para educar. Entonces, por favor, ayúdame, ya está en tus manos, ¿no? Yo ya lo que pude hacer lo hice. Realmente, en ese momento sentí, les prometo que sentí que solté las riendas. Dije, chao, tomá, las riendas las tenés vos. O sea, así, porque no tenía, yo no podía más, ya no había, digamos, ni siquiera lo que iba a hablar, cómo se lo iba a decir a la gente. Viste que uno siempre se prepara, cómo va a presentar el proyecto. Cero, todo me fue mal. Agarré y dije, todo tuyo. Y me quedaba solamente esa persona. Era el último que me quedaba en la lista, que no me había atendido hasta ese momento. Y Baruch Hashem terminó siendo cuando Hashem vio que yo le di las riendas a él, eso es Bitajón, que no siempre les cuento esta historia porque en ese momento la ejercí. Pero no es fácil ejercer el Bitajón.
no es fácil y no es que la ejercí de un principio. Después de que me mostró que yo no soy el dueño de mi vida, de las cosas que me pasan, recién ahí aprendí que en realidad el único dueño es Hashem. Y en él hay que confiar y lo que él quiera es lo que va a hacer al final. Ese es el bitajón del que nosotros estamos hablando. Entonces, eh, quiero terminar con una historia más, nada más que es una historia muy linda y que ya con esto realmente terminamos, pero quiero resumir un poco la clase. Bitajón y Emuná hay quienes dicen que es lo mismo, pero tenemos también la opinión del Hasidut y de otros comentaristas también que en realidad no son lo mismo. Bitajón en Hashem es cuando una persona confía plenamente en que Hashem le va a mandar cosas buenas reveladas, porque todo lo que Hashem manda es para bien, pero las cosas reveladas, buenas reveladas, es decir, que nosotros podamos ver que es bueno, eso es tener bitajón en Hashem, y eso se hace cuando una persona realmente suelta y le da a Hashem las riendas de su vida. Esta historia que voy a contar ahora es sobre un yehudí francés que vive en Israel, se llama Yehuda Ben Susan. Él, después de 10 años, tuvo una hija, por una brajá, le pidió una brajá al Rebbe, el Rebbe le dio una brajá, tuvieron una hija. Pero esta nena a los 10 años le descubrieron lo aleinu, un tumor en la cabeza. Y fueron a los médicos le dijeron, tenemos dos opciones. O la operamos, pero la operación en esa época, ¿no? Es muy, muy complicada, no estamos hablando de hoy, estamos hablando de muchos años atrás. Es muy complicada y muy probable que no, digamos, que no salga con 100% de éxito. O dejarla vivir el tiempo que le queda, un par de meses, medio año de vida y que viva como sea. Entonces el hombre estaba desesperado como estaban en Estados Unidos para ver ahí en la salud de Estados Unidos, la esposa le dice, escúchame, y si vamos al Rebe, el Rebe nos dio la braja para que nazca, vamos al Rebe a preguntarle qué hacer. Entonces fue a ver al Rebe y era en la época, en el mes de Adar. Adar es el mes de Purim. Está escrito Mishenichnas Adar, Marvim Besimcha, de que empieza el mes de Purim, del mes de Adar, hay que aumentar en alegría. Entonces él entra a la oficina del Rebe llorando. Le dice, Rebe, está pasando esto. Entonces el Rebe pará, le dice, ¿cómo me estás llenando venís a mi oficina en el mes de Adar llenándomelo de lágrimas y tristeza? Le dice. Es mi Shehazar Marvim Besimcha, no me traigas tristeza a mi oficina. Entonces el hombre le dice, pero Rebe, estoy hablando de la salud de mi hija. Me dice, mi hija le está pasando tal cosa. Entonces Rebe le dice, bueno, pero es el mes de Adar, es un mes de alegría, y el mes de Adar está Purim, y en Purim, todo el tema de Purim es Benafoju, reviso así con la mano. Benafoju se va a dar vuelta, se va a cambiar, le dice, es el mes de Benafoju. Entonces, ¿qué está llorando en el mes de Adar? Entonces el hombre salió de la pieza del Rebbe y de repente se acordó que no le había preguntado al Rebbe la pregunta que le vino a hacer. ¿La operamos o no la operamos? Rebbe, en definitiva, ¿la operamos o no? Entonces le dijo al secretario, me olvidé de preguntarle al Rebbe. El secretario dice, escuchame, ya entró otra gente, no sé qué, ya no. Escribir una nota y yo se la voy a meter al Rebbe digamos, con la pregunta para que él te responda. Se sienta, le hace la pregunta, se la ingresa al Rebbe y el Rebbe le dice, ya se lo respondí en el Ijidut, ya se lo respondí en la reunión que tuve con él. Entonces va el secretario y dice el Rebe que ya te lo respondió en la reunión. Entonces él dice, no, yo quiero saber si operaron o no. El Rebe no me respondió, quiero saber, ¿opero o no opero? Volvió a insistir. Entonces le ingresa de vuelta la pregunta a Rebe, el Rebe le dice, si tanto insiste en una respuesta, que se aconseje con un tercer médico, con un médico aparte y que le pregunta a él. Entonces fue, le preguntó al médico, el médico le dijo, opera. Entonces cuando fue a operar, él entendió eso que el Rebe le había dicho, si tanto insiste, bueno, anda y opera. Cuando va a operar, de repente se dan cuenta, abren y se dan cuenta que el tumor era mucho más chico de lo que ellos creían. Digamos, no tenía, digamos, no tenía ni motivo ni siquiera para operar. Pero de esa operación, la nena quedó le tocaron algo, quedó sin escuchar, o sea, perdió la audición. Entonces, eso fue Adar, Purim. Mes después, para Pesaj, ellos estaban con unos familiares ahí en Nueva York, decidieron ir al Farbrengen del Rebbe, en Pesaj. Van al Farbrengen del Rebbe y entre canción y canción, entre charla y charla, el Rebbe lo llama. Le dice, vení, así de Yehudá Ben Shushan, vení para acá. Él va, el Rebbe agarra dos pedazos de matzá y le dice, la matzá es, por un lado, es majal de Muná, es una comida de fe, ¿sí? Por otro lado,
la emuná, la matzá se llama mahal refuá, es una comida de refuá, de curación. Entonces yo te doy un pedazo de refuá para tu hija y emuná, un pedazo con emuná para vos. ¿Sí? Y se lo dio para que él tenga emuná y que su hija tenga refuá. Después, cuando el Rebe se quedó ahí con el Rebe, que ya a la noche el Rebe repartió kosher brajá, que el Rebe repartía vino de la brajá de, del Abdalá. Entonces la persona pasa por el Rebe y el Rebe le dice, el hombre este pasa por el Rebe y el Rebe le dice, escuchá, en el orden está primero el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes de Muná, es un mes de fe en Hashem, que Hashem nos sacó de Mitzrayim. Y después viene el mes de Iyar, que el mes de Iyar es el acróstico, Iyar se escribe, es Aleph, Yud, Yud, Reish. Aleph es Ani, las dos Yud son Hashem, la Reish es Rofeja, yo soy Hashem que te va a curar. Iyar es un mes de curación. Entonces, primero viene la emuná y después viene la curación. Pero en este caso va a ser Benafojo, el Rebbe le dice, se va, volvió a decirle lo que le había dicho en la oficina, va a cambiar porque tu hija no tiene la culpa que vos no tengas emuná. Entonces va a tener refuá y después te va a venir tu emuná, va a venir tu fe. Y esa nena, a partir de esa noche empezó a curarse, digamos, empezó a escuchar y Baruch Hashem recibió curación. Cuando el Rebbe le dijo, estás en el mes de Adar, el Rebbe tenía un dicho, dice que el Rebbe Maharash tenía, que yo nací el mismo día que él tenía un dicho. Todo el mundo dice que cuando vos tenés un desafío, intentes por abajo y si no, bueno, pasás por encima del desafío. O sea, primero intentá todo lo posible en los medios convencionales. Y si no, entonces andá a hacer locuras, tipo. El rey Maharaj decía, yo les digo que en un principio, cuando uno tiene un desafío, anda, pasalo por encima. O sea, no hagas, no pierdas tiempo intentando destrabar, simplemente pasalo por encima como si fuese que ese problema no existe. Anda para adelante. Entonces el rey dice que hay quienes, el mundo dice que primero recibir una buena noticia y después sonreír. Yo te digo, sonreír para que tengas una buena noticia. Cuando una persona piensa en positivo, como dijo el Tzemach Tzedek, dijo, Tracht gut und wird sein gut. Cuando vos pienses para bien, va a estar bien. Es decir, cuando el pensamiento genera cosas buenas, cosas positivas. Si uno piensa en positivo, entonces va a recibir cosas positivas. Y ese es el bitajón en Hashem, que podamos desarrollarlo y que Hashem nos llene de cosas buenas, cosas positivas, como Betoba Nireva Niglé, cosas positivas reveladas, que no sean los aristarot de Hashem Elokeinu, que sean cosas reveladas que nosotros podamos recibir, como siempre decimos en Rosh Hashanah, cuando decimos Shana Tov Metuká, si decimos un año bueno, ¿para qué dulce? ¿Cómo es un año dulce? Año dulce es que sea perceptible, así como la dulzura es perceptible en la boca, que lo bueno del año bueno seguro va a ser, porque todo lo que viene de Hashem es bueno, pero que sea metuká, que sea perceptible, un año dulce en nuestras percepciones.